Bueno, y como le decía antes del corte, recibimos un personaje, un periodista, un novelista muy relevante. Mi querido poeta, te ruego que lo presentes tú. Novelista, periodista, profesor en la Ibero, autor de excelentes programas de radio, de televisión y autor ahora de La Maleta Mexicana, Guillermo Chao, que es una historia en donde se nota el amor por los personajes que se convierten en la novela en personas. Así le pasa a Renato Leduc, así le pasa al funcionario de la Embajada Mexicana Gilberto del Bosque, así le pasa a Leonora Carrington, y La Maleta con las fotos de Robert Capa de la Guerra Civil Española. Buen día, Guillermo Chao. Muy buenos días, Leonardo, muchísimas gracias. No sabes Arturo. el gusto que me da recibirte. Además, no, el gusto es mío. La Maleta Mexicana. Fíjate que hace unos días, meses, vi efectivamente en San Ildefonso la exposición de La Maleta Mexicana, lo cual me lleva pues a tener un apetito enorme de leer tu novela. Cuéntanos. A ver, ¿Es novela o es historia primero? Es novela. Yo diría que es un reportaje novelado porque, bueno, yo soy periodista y lo que sé hacer fundamentalmente es reportaje, que después novelo, ¿no? A ver, entre 2009 y 2010 produje una serie de televisión, de programas de televisión para televisión educativa que se llamó Historia de una foto. El primer programa de Historia de una foto era este tema precisamente. Aún no aparecía en ese, cuando yo lo estaba produciendo, la exposición que tú posteriormente viste. En San Ildefonso, sí. Esa fue ya en noviembre del 2013 por ahí. Sí. Pero el primer montaje que hicieron de esa exhibición fue en septiembre de 2010 en Nueva York, que es donde está el International Center of Photography, que es la nueva casa ahora, la nueva morada de La Maleta Mexicana. Y después fue a Madrid y luego ya vino a México, ¿no? Así es, y a París y a muchas ciudades ha ido. También, sí. Al final de cuentas, como todas las maletas, es una viajera, ¿no? Bueno, de esa serie yo gané 2 premios de televisión, pantalla de cristal, y le platicaba a Arturo que cuando terminé, pues el guión del programa eran 3 cuartillas y media y yo tenía 1.5 metros de alto de documentos. 1 metro de alto de papeles investigados, leídos, estudiados. Fotografías, libros, etcétera, y dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Me puse a hacer un reportaje, no me gustó la forma narrativa lineal, decidí hacer una novela entonces, o sea, hacer el reportaje, pero que acabara en novela. ¿Qué es esta que tenemos? ¿Qué es esta que tienes en las manos? La Maleta Mexicana, que es, pues es una metáfora de algo que por supuesto existe, en torno a la cual giran 5 vidas paralelas que se encuentran o se entrecruzan a partir del capítulo 5. Más o menos por ahí, porque si lees el primero y luego lees el segundo vas a decir, bueno, ¿y el primero con el segundo qué tiene que ver? Pues hay que ir al quinto. No recomiendo que salte hasta el quinto porque están bastante interesantes, o espero los capítulos 1, 2, 3 y 4. ¿no? Pero fíjate, Leonardo Curcio, amigos que nos escuchan, el escritor está tan enamorado de su historia que el enamoramiento lo hace que te cuente cosas de una manera muy ligera y al mismo tiempo muy efervescente, y él mismo te va guiando con enorme facilidad entre una escena y otra. La novela empieza en París con Weiss, este asesor de Capa, en el laboratorio. De repente recibe la llamada de Capa y le dice: Capa, tienes que sacar todo el archivo fotográfico de la Guerra Civil Española porque se acercan los alemanes, hay que salvarlo todo. Y ahí empieza la historia, que tiene un tono narrativo muy intenso y muy dramático. Pues sí, porque además La Maleta sale de París en bicicleta. En bicicleta. Hacia el sur. ¿Y cómo cae? ¿Es el general Aguilar o quién la tiene que viene aquí a la Ciudad de México? El general Francisco Javier Aguilar González era el embajador de México en Vichy, Gilberto Bosques era el cónsul general en Marsella. Ahí llega La Maleta. Y La Maleta finalmente es otra exiliada de la Guerra Civil Española, que estuvo exiliada en México 68 años, lo que pasa es que no sabíamos que aquí estaba, hasta que de pronto reapareció. O sea, apareció en la casa del general, ¿no? Decían, ahí estaba la... El general murió, la tenía la viuda, que no sabía que contenía esas... Bueno, en realidad no es una maleta, son unas bomboneras, unas cajas de bombones. Sí, era una cosa muy pequeña. Y dentro además, de esas ¿no? cajas, pues estaban los rollos de película. Dentro de esos cuadros, dentro de esa retícula estaban los rollos de película. Más de 4.500 negativos de la Guerra Civil de España. Es el mayor acervo, así como unidad, el mayor acervo en conjunto que se tiene de la Guerra Civil de España. Un testimonio valiosísimo que de no haber sido recuperado, pues, se hubiera perdido para siempre. Bueno, llegó aquí, murió el general,
lo tuvo la viuda, murió la viuda, lo tuvo la hija, Lo y la tenían hija ahí en Ámsterdam, ¿no? en La Ámsterdam, condesa. a 5 calles de donde vivía Chiqui Bays, quien la había sacado 68 años, Qué increíble y jamás supo historia. él que a ahí 5 estaban. calles estaba la maleta que le había sacado en el verano del 40 del laboratorio en París. Fantástico. No, realmente increíble. Pero además las historias, y hay algo que cuenta Guillermo Chao sobre el cónsul Gilberto del Bosque. Y Bosques, ¿no? Bosque, Bosque. Gilberto Bosque. Gilberto Bosques, y te das cuenta de cómo los funcionarios en ese momento, que hacen, digamos, una actividad normal, en situaciones límites, destacan su personalidad. Y entonces empiezan a crear visados, a hacer que la gente pase la frontera, a ayudar a los que están damnificados por la guerra. Y eso hace que ese cónsul, que podría haber hecho un trabajo muy normal, muy burocrático, se vuelva un personaje realmente de novela. Y está Bosque aquí. Digo, yo si fuera un hombre muy rico, Guillermo, y me dedicara a la producción, haría una serie completa de la vida de Bosques y todo lo que le hizo. Le hicieron un reportaje muy amplio para reconocer su enorme trabajo. Pero yo haría eso, si tuviera tiempo y dinero. A lo mejor tú lo puedes hacer. Mira, Televisión Educativa produjo una serie de 13 capítulos sobre Gilberto Bosques, precisamente. O sea, esa serie sí existe, está bastante bien documentada. De hecho, yo diría que es una excelente serie, ¿no? Hecho, por supuesto, con las limitaciones de producción que siempre ha tenido Televisión Educativa, pero por supuesto que es un personaje en busca de biógrafo, ¿eh? De biógrafo tanto escrito como biógrafo grabado, etcétera, etcétera. Incluso de película, es un personaje de película. Sí, Creo que Schlinder lo han llamado, ¿no? Schlinder, exacto, es uno de los grandes héroes modernos de México que a mí me parece que sigue estando poco apreciado, ¿no? Hace unos días fui a Marsella a recordarlo y tributarle, por supuesto, Qué bárbaro, ese recuerdo qué que maravilla. le debemos todos a él. Pero a ver, regresemos a la novela. Entonces son 5 personajes que se cruzan en la misma. Así es. Bueno, Imre Beis, o sea, Chiqui Bays, que era muy buen fotógrafo, pero además excelente laboratorista, socio, colega de Robert Capa, que es quien saca la maleta de ahí. Renato Leduc, ¿por qué está ahí Renato Leduc? Bueno, Renato Leduc está ahí porque fue de los últimos, si no es que el último mexicano que salió de la Embajada de México en París cuando llegaron los alemanes. Un personaje extraordinario. Y de ahí se va a Vichy, y de Vichy a España, a Portugal, a Nueva York y a México. Leonora Carrington, ¿por qué está ahí? Bueno, Leonora Carrington se reencuentra, ya se conocían, se reencuentra con Leduc en Madrid, después en Portugal, se casan en Portugal, de ahí se van a Nueva York, y gracias a Renato ella llega a México. Aquí en México se divorcia Renato y se casa con Chiqui Bays. Es increíble. Y los otros 2 grandes personajes de la historia, bueno, pues son desde luego el cónsul Gilberto Bosques, que hizo una obra monumental, generosísima, y por otra parte el embajador, el general Francisco Javier Aguilar González. O sea, todos tuvieron que ver de manera directa o indirecta con este objeto, pero que además es un objeto, de ser objeto es una metáfora. Es una metáfora, es un objeto imantado. Así es, y digamos, toda proporción guardada, es una especie de santo grial de la fotografía. Ah, qué interesante, qué bonita metáfora. Claro, a propósito de la metáfora, ¿no? Y bueno, el gran enigma es que entre esas 4.500 y tantos negativos, todo mundo pensó que ahí estaba el negativo de la famosísima foto Muerte de un miliciano, que ha sido cuestionada por algunos que sí es falsa, que sí es posada. Sí, dicen que es una actuación. certificada por otros diciendo esta es una foto totalmente auténtica. Y resulta que cuando abrieron la maleta mexicana, los últimos 3 que la abrieron y la vieron, dicen que ahí no estaba. Entonces, como dijeron que no estaba, yo decidí dónde estaba y quién la tiene. Claro. Ese negativo. Bueno, hay que leer la novela. Privilegios de Guillermo Chao. Hay una cosa muy interesante, Leonardo Curcio, amigos nuestros, y que caracteriza a un novelista que tiene poder. Yo tuve el privilegio de conocer a Renato Leduc por Los Toros. Yo también, sí. Y tuve el privilegio también de oír al maestro en ciertas conversaciones. Y es increíble
cómo la persona que tú conociste se transforma en otra persona y tiene otros atributos a través de la visión del periodista. Tuviste también el privilegio de ver a Leonora Carrington caminar por la calle, verla en la Ciudad de México, y de pronto ves la novela de Guillermo Chao y ves a otra Leonora Carrington. Y eso hace que la experiencia de lectura sea realmente muy rica. Oye, pues no tengo más remedio que leerte este fin de semana, mi querido amigo. Muchas gracias, Leonardo. Y no Ojalá sabes el gusto que me da que hayas venido al estudio. Gracias. Está en versión impresa, está en versión digital. Es de Editorial Planeta, por supuesto. Y muchas gracias, ojalá la disfruten. Oye, ya me tocó mi regalo por el Día Internacional del Libro, que Chao me dedique directamente al libro poeta. Muchas gracias. La maleta mexicana, Guillermo Chao, todos a leer. Gracias.